Buenas tardes, bienvenidos a la charla Inteligencia Artificial como Servicio, Cognitive Services y Apps Poderosas, la cual es parte del Global Azure Bootcamp 2018 celebrado en la Ciudad de México. Esta presentación fue preparada por dos MVPs de Visual Studio y Development Technologies de México, Luis Beltrán y Humberto Jaimes. La agenda de esta presentación consiste en lo siguiente. Primero hablaremos sobre lo que es la inteligencia artificial. Posteriormente veremos los servicios cognitivos que ofrece Microsoft hacia los desarrolladores. Después mostraremos un demo donde utilizaremos algunos de estos servicios con una aplicación de Xamarin. Y finalizamos nuestra presentación. Bien, en primer lugar, Microsoft ha desarrollado durante los últimos años varios servicios que ayudan a los desarrolladores a construir aplicaciones inteligentes, poderosas, de una manera muy sencilla, bajo el objetivo principal de que, con tecnología inteligente, el ingenio humano pueda ser ampliado. Para desarrollar estas aplicaciones inteligentes, primero se necesitan datos, los cuales han sido colectados utilizando algoritmos, utilizando ciencias de datos que permiten desarrollar este tipo de algoritmos poderosos como redes neuronales, como reconocedores de imágenes, de patrones, de texto, de voz, con los cuales podemos mejorar la experiencia del usuario. Y Microsoft ha desarrollado estos servicios buscando 4 áreas: plataforma, soluciones, agentes inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial. En la parte de agentes inteligentes, bueno, el asistente que es Cortana, pues tú lo puedes utilizar para, por ejemplo, programar una tarea, realizar una búsqueda de información en internet, conocer el estado del tiempo o una predicción para el día de mañana. Y entonces todas estas preguntas, todas estas consultas que se le hacen a este asistente, pues se envían a los servidores de datos de Microsoft a manera de retroalimentación, a manera de informar si el resultado fue exitoso o no. Por lo que con más de 130 millones de usuarios y 12 billones de preguntas, se ha construido un agente robusto que en un alto porcentaje de eficiencia proporciona una respuesta óptima al usuario para atender su petición. Y estas soluciones de inteligencia artificial, bueno, pues pueden ser proporcionadas por los partners, por aceleradoras, y también pueden generarse nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial. Algunas de estas aplicaciones inteligentes, bueno, pues incluyen Skype, las herramientas de Office 365, los calendarios, e inclusive PowerPoint tiene una extensión llamada Presentation Translator, la cual consiste en que podemos estar presentando unos slides, por ejemplo estas diapositivas en español, y del otro lado una persona puede, por ejemplo, digamos en Japón, en su idioma puede obtener el texto o inclusive el audio de lo que estoy diciendo, pero en su idioma. Entonces es una traducción en tiempo real en la que se reconoce el speech, es decir, la voz, y se traduce en otra voz o en texto. Y la plataforma de inteligencia artificial, junto con datos que Microsoft expone hacia los desarrolladores, pues engloba 3 áreas. La principal de la cual vamos a hablar el día de hoy, que son los Microsoft Cognitive Services, que son una serie de APIs inteligentes para poder utilizar estos productos, estos servicios.
Si eres científico de datos o investigador, puedes utilizar otras herramientas como es el Machine Learning y el Deep Learning a través del Microsoft Cognitive Toolkit, CMTK, o Azure Machine Learning Studio, en el cual puedes crear tus propios experimentos de inteligencia artificial para implementar una red neuronal, por ejemplo, una red bayesiana o también algún árbol de decisión que tú puedes alimentar con datos y al final exponer como servicio para realizar experimentos de predicción, clasificación, categorización, clustering o detección de anomalías, por ejemplo, algún fraude bancario en base a ciertos datos. Y también existen proyectos utilizando el Big Data para realizar analytics de almacenamientos de información y también infraestructura, con algunos productos en los que Microsoft ha tenido cierto impacto, como pueden ser los HoloLens para la realidad aumentada, los servicios de Bing, los cuales ofrecen resultados en búsquedas de imágenes, de texto, noticias en tiempo real, Cortana, como ya mencionamos, Skype con la traducción en tiempo real e inclusive la inteligencia artificial en Xbox. Entrando en materia del tema principal de nuestra presentación, tenemos los Microsoft Cognitive Services, los cuales están distribuidos en 5 áreas: Vision, Speech, Language, Knowledge y Search. El primero de ellos, Vision, se basa en que se proporciona al servicio una imagen, una fotografía, puede ser inclusive también un video, es decir, un elemento multimedia en términos generales, y el servicio va a analizar dicha imagen para reconocer, por ejemplo, rostros, describir en qué consiste o cuál es el contenido de la imagen, por ejemplo, un panorama, la imagen de una mesa. Puede detectar otras características como el color. Si estamos pasando la fotografía de una persona, nos puede describir si tiene anteojos, cuál es su género, la emoción que refleja la persona y otras características. En el caso de Speech, pues la idea es que los usuarios proporcionan un audio, es decir, su voz, a través de un stream, a través de un archivo, y se devuelve el texto, es decir, se reconoce el idioma, por ejemplo, en el que está hablando el usuario, y se devuelve el texto. Pero también existe el proceso inverso, el texto a voz, en el cual se introduce una cadena de caracteres y se devuelve un stream con el audio, es decir, que la aplicación te pueda hablar y te pueda decir lo que acaba de escribir. El servicio de Language utiliza lo que es el procesamiento de texto para, sobre todo en lenguaje natural, para que las aplicaciones puedan reconocer lo que los usuarios quieren. Aquí es donde tenemos el servicio, por ejemplo, de Luis, que es Language Understanding Intelligence System, en el cual puedes construir, por ejemplo, puedes utilizarlo para construir un bot, en el que tú le escribes o le hablas al bot, le proporcionas alguna imagen y este interactúa contigo enviándote una respuesta. Por ejemplo, si quieres información del clima del día de mañana en cierta ciudad, pues el bot te puede devolver la respuesta haciendo una consulta a un servicio a una API de clima, ¿sí? Pero la información te la devuelve como si estuvieras hablando con otra persona. En cuanto al servicio de Knowledge, tenemos, por ejemplo, la concentración de conocimiento para generar más información, para generar más conocimiento. Aquí es donde, por ejemplo, se pueden construir redes de colaboradores en los que tú, por ejemplo, tus trabajos, tus publicaciones, las puedes relacionar con las publicaciones y trabajos de otros investigadores y ver con cuáles puedes tener cierta afinidad para algún futuro proyecto.
También aquí tenemos el servicio de Q&A con el cual se puede analizar lo que es por ejemplo, una página, un archivo PDF, un conjunto de preguntas más frecuentes. Y es decir, que este servicio detecta las preguntas y también cuál es la respuesta correcta. Y se puede combinar, por ejemplo, con el servicio de Luis para construir un bot en el cual los usuarios van a hacer una pregunta y les va a responder de acuerdo a lo que tengan en el FAQ, es decir, en el sistema de preguntas frecuentes. Y finalmente, el servicio de Search pues utiliza las APIs de Bing para devolver información en tiempo real, por ejemplo, noticias, por ejemplo, identificar personalidades en una fotografía, devolver links, utilizar, en pocas palabras, ¿no? El buscador de Bing con sus diferentes opciones. ¿Cuál es la razón por la cual se recomienda utilizar estos servicios cognitivos? Bueno, primero que nada, pues son servicios sencillos de utilizar porque el acceso a estas APIs inteligentes es a través de un servicio REST, es decir, se hace una llamada, una petición HTTPS y proporcionando los parámetros necesarios junto con la llave del servicio, es decir, solo necesitas pocas líneas de código, vas a obtener un resultado inteligente, como mencionamos, por ejemplo. Se puede proporcionar una imagen, un arreglo de bytes, un stream o la URL de la fotografía y se va a devolver en un archivo JSON información sobre el parámetro de entrada. Al ser una API, pues entonces es un sistema flexible que puedes consumir desde diferentes servicios, desde diferentes plataformas o utilizar varios lenguajes de programación para obtener dicha información, como puede ser Android, iOS, Windows con Xamarin o inclusive plataformas de terceros como Node.js, Python, PHP. Y finalmente, pues es un servicio robusto, es un servicio probado que ha sido desarrollado por investigadores, científicos de datos, expertos del área de Machine Learning y también de Microsoft Research. Además de que la documentación y el soporte que se proporciona por parte de la comunidad pues tiene algunos estándares de calidad. Y bueno, pues en caso de requerir ayuda para utilizar estos servicios, pues existen varias plataformas en las cuales se puede obtener información, como pueden ser GitHub, Stack Overflow, UserVoice para solicitar nuevos features y por supuesto los foros de MSDN. ¿Cómo funcionan los servicios cognitivos? Bien, en primer lugar estos están alojados en Azure, por lo que necesitas una cuenta para poder utilizar estos servicios. Si no tienes una cuenta, bueno, también puedes utilizar una versión gratuita de 30 días sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito, es decir, entre ellas en el tier gratuito. Bueno, entonces accedes en el portal de Azure a todos los servicios, escribimos Cognitive Services y agregamos realizando una búsqueda del servicio que queremos implementar. Puede ser Text Analytics, Face API, Speech y bueno, todos los que mencionamos hace unos instantes. Una vez que encuentras el servicio cognitivo que te interesa, pues vas a darle clic en siguiente para crearlo y se van a solicitar algunos parámetros, principalmente lo que es el nombre, es decir, un identificador, la suscripción de la cual se va a desglosar el costo en el que va a estar alojado el esquema gratuito, dependiendo de lo que selecciones, la ubicación, se recomienda que esta sea lo más cercana posible a donde van a estar tus usuarios y después el plan de tarifa. Todos los servicios cognitivos de Microsoft tienen un tier gratuito F0 en el cual se expresa ahí la limitante. En este caso yo estoy seleccionando una tarifa estándar, es decir, esta sí tiene costo.
en la que, bueno, el costo es, o la limitante es que puedo hacer llamadas a 25.000 llamadas a este servicio cada mes. Y el grupo de recursos donde se va a alojar tu Cognitive Service. Una vez que se genera este servicio en el portal, vas a identificar dos elementos. El primero de ellos es el endpoint, es decir, hacia dónde se van a hacer las peticiones HTTP. En este caso, tenemos West Europe porque precisamente seleccioné oeste de Europa. Pero si, por ejemplo, tú me estás yendo desde México o desde América, pues la ubicación que seleccionarías por lo general va a ser centro y sur de Estados Unidos. O, sí, esa es la más cercana a México. Si me estás consultando de Sudamérica, también hay una ubicación cercana en Brasil, si no me recuerdo. Y eso altera el endpoint solamente en la primera parte. El resto de la URL, API, Cognitive, Microsoft, etc. permanece igual. Entonces ese es el primer elemento que necesitas, el endpoint. Y el segundo, pues es obviamente una llave. Porque todas las llamadas al HTTP, pues tienen que ir asociadas a una suscripción. Y en este caso, pues ahí vas a utilizar la llave que se genera cuando se provisiona el recurso. Entonces, por ejemplo, para el caso de Text Analytics, supongamos que queremos identificar el sentimiento de este texto. Gracias al Azure Global Bootcamp he adquirido habilidades y conocimientos interesantes para desarrollar aplicaciones poderosas con la nube. Entonces, con algún lenguaje de programación, con Postman o con cualquier herramienta, hacemos una petición, en este caso es de tipo POST. Aquí lo importante es leer la documentación para saber qué tipo de llamada tenemos que hacer. Puede ser POST, GET, PUT, etc. Tenemos aquí nuevamente nuestro endpoint y en este caso estamos utilizando la función de sentiment. Existen otras. Y también de la documentación, para utilizar este servicio, bueno, ahí identificamos que tenemos que enviar en el body una cadena en formato JSON con esta estructura. En este caso es un arreglo llamado documents y donde cada elemento tiene tres propiedades: idioma, language, ID y text. Se pueden enviar más textos contenidos en este arreglo. Tendremos que utilizar otro objeto dentro de este arreglo de documents. En este caso, bueno, el idioma nosotros le pasamos que es español, un identificador y el text. Se hace la petición a este endpoint y si la petición es correcta, vamos a obtener de resultado, es decir, en el response, un elemento JSON con esta estructura. De igual manera, dependiendo del servicio, va a ser la estructura de la respuesta. En este caso, pues igual nuevamente hay que leer la documentación. Y pues en este caso, bueno, para el sentimiento vamos a obtener lo que es el ID y el score. En este caso, pues es un sentimiento positivo, es decir, 84.19% de certeza en esta aseveración. Bueno, sí, en este caso, el score, para el caso del sentimiento, si el score es entre 0 y 0.49 es negativo, 0.5 es neutral y de 0.501 hacia 1 es positivo. Y bueno, en este caso ya mencionamos cuáles habían sido los diferentes productos que tenemos en varios de los Cognitive Services. Para el caso de Vision podemos detectar la emoción, rostros, analizar videos. Para el caso de Speech, bueno, reconocimiento de voz. En el caso de idiomas, bueno, Text Analytics. En el caso de conocimiento, el Q&A Maker, por ejemplo, para preguntas y respuestas. Y en el caso de los APIs de Bing, bueno, pues tenemos varias formas de realizar búsqueda de imágenes, noticias, video, etc. Bien, vamos a, en este caso entonces, a mostrar un pequeño demo.
el cual, bueno, pueden descargar desde GitHub en esta dirección. En este caso tenemos una aplicación desarrollada en Xamarin, implementada en Android, que vamos a mostrar una lista de tareas. Vamos a darle clic y aquí podemos agregar una tarea en dos idiomas, en inglés y en español. Yo puedo introducir la tarea escribiendo desde el teclado, pero también la puedo dictar. Entonces vamos aquí a hacer la prueba. Vamos a dictar y decir lo siguiente: hacer mi tarea. Damos clic en finalizar y esperamos a que se identifique. Y bueno, aquí vemos el resultado precisamente: hacer mi tarea. Ahora vamos a dar clic en el botón traducir y el resultado se va a reflejar en esta segunda caja de texto, en el segundo entro. Y también podemos obtener el speech. Como pueden ver, bueno, pues aquí se escuchó, ¿no? Precisamente do my homework. Vamos a registrar. En este caso utilizamos almacenamiento local con SQLite. Vamos a agregar otra tarea. En este caso, bueno, lo voy a hacer de la manera más rápida. Vamos a hacer aquí la prueba nuevamente. Ok, terminar mi presentación. Y la registramos. Entonces aquí prácticamente tenemos varios servicios. El servicio de voz a texto, es decir, cuando hacemos el dictado. El servicio de Translate. El servicio de texto a voz, cuando hacemos que la aplicación nos dicte el contenido. Todos estos servicios los pueden identificar en el código fuente. Y en el caso del rating, aquí la idea es que nosotros vamos a proporcionar una fotografía, es decir, utilizando la cámara, y se va a enviar utilizando el Face API para obtener la emoción. Supongamos que en este caso queremos que los usuarios evalúen la aplicación pues con una fotografía, ¿no?, de cómo se sienten al utilizarla. Entonces, si damos clic en tomar foto, ok, damos en guardar, analizamos y bueno, pues dice que la emoción que expresa, bueno, pues es un poquito de neutralidad con 62.7% de probabilidad. Vamos a hacer otra prueba. Okay. Vamos a guardar, vamos a analizarla y bueno, ya esto es otro tipo de emoción, que en este caso pues es la felicidad, ¿no? Vamos a almacenarla y pues vemos que ahí sigue almacenada la información. Bien, entonces esta aplicación pues la pueden, como mencionaba, pues descargar desde mi repositorio de GitHub para analizar, checar el código. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pues con todo gusto podemos resolverla. ¿Cuáles son algunos posibles escenarios donde podemos implementar los Cognitive Services? Bueno, pues como vimos ahorita, es muy sencillo detectar la emoción de una persona. Entonces podemos preguntar al usuario pues cuál es la emoción, o bueno, tomar una fotografía y analizar el sentimiento que tiene con respecto a un producto. También se puede utilizar para reconocer niños desaparecidos mediante el reconocimiento facial. Se puede detectar, por ejemplo,
el lenguaje para que los robots pues utilicen lo que es el lenguaje natural en ciertas operaciones, como puede ser soporte, como puede ser atención al cliente. Y pues otra aplicación que se le puede proporcionar, por ejemplo, a una persona invidente es que pues con una aplicación se reconozcan objetos y describirle pues, el mundo, ¿no? Describirle cómo es. Y bueno, pueden consultar en internet también otras demos de lo que es Cognitive Services si acceden a estos enlaces. El primero, captionbot.ai, se le suministra una fotografía y el servicio va a devolver, va a describirla, va a describir dicho elemento. Como ya más o menos podemos predecir, utilizamos el servicio de Vision y también el de reconocimiento facial, porque también puede identificar alguna celebridad. Otro de los servicios que desarrolló Microsoft para demostrar los services es Celebs Like Me, en el cual se proporciona una fotografía y te dice pues, a qué artista, a qué celebridad, a qué personalidad te pareces y con qué porcentaje de eficiencia. En este caso, pues obviamente se utilizan también unas redes de conocimiento enormes para encontrar algún match similar. Y el Project Murphy, en el cual tú le puedes hacer preguntas a un bot de tipo what if, es decir, ¿qué pasaría si cómo me vería si yo tuviera barba, ¿no? Entonces le suministro una fotografía mía y con el texto barba, pues entonces genera una fotografía donde pues me muestra con dicha característica, ¿no? Entonces se pueden hacer preguntas interesantes para demostrar el poder de los servicios cognitivos. Y bueno, pues entonces prácticamente con esto estamos cerrando nuestra presentación. Pues la pregunta sería pues si estás listo para ser parte de esta revolución de inteligencia artificial. Como puedes ver, los servicios son muy sencillos de utilizar. Puedes acceder a microsoft.com/cognitive para comenzar a desarrollar tus aplicaciones poderosas. Y bueno, antes de finalizar esta presentación, voy a mostrar el código en Visual Studio donde se implementan las llamadas a estos servicios rápidamente. La estructura del proyecto consiste en lo siguiente. Primero tenemos una capa de datos en la cual vamos a trabajar con SQLite. Tengo dos tablas, que es la de tareas y la de emoción, precisamente para almacenar esta información que mostramos en el demo. Aquí en constantes, bueno, pues aparecen las API keys que necesitamos por cada servicio, el de speech, text y el de face API. Además de otra información de interés como pueden ser las URLs, los endpoints para los diferentes servicios. ¿De acuerdo? Todo esto se obtiene desde el portal. También tenemos en este caso los modelos que bueno son dos, el de emoción y el de tarea para nuestras tablas. Aquí podemos ver la estructura, un ID, tiene una llave primaria, además de nombre, score y foto. Y lo mismo tarea. Resultado de speech es la estructura, es un modelo de información que obtenemos en formato JSON cuando utilizamos el servicio precisamente de speech y que tiene estas cuatro propiedades. ¿Vale? Bueno, además tenemos nuestras páginas, en este caso por ejemplo la página de detalle de tarea, que es una de las importantes, donde vemos la información de el dictado de la tarea, bueno, las operaciones, la parte de la traducción, así como la parte de escuchar. Y aquí en el código, precisamente, es donde hacemos la llamada a estos servicios. Por ejemplo, para hacer la traducción de español a inglés, proporcionamos el texto en español
y el resultado lo vamos a mostrar en la entrada en la caja de inglés. Y este servicio, acá tenemos precisamente nuestra caja de servicios, y en el caso de servicio text se proporciona el texto en español y el resultado se incluye en inglés. La llamada, como podemos ver, es utilizando HTTP client. La URL que se proporciona pues es la de text service URL, que es esta, api.microsofttranslator.com, etc. Y se le debe proporcionar el parámetro, en este caso el texto, como una cadena escapada. Esta se obtiene desde la documentación, la llave, el API para el servicio, y utilizando una llamada de tipo get vamos a obtener un XML, el cual hacemos un parse y obtenemos el texto en inglés. En el caso de voz es un poquito más de líneas de código que se requieren, porque hay que configurar pues qué voz es la que va a escucharse para el resultado. En este caso elegimos una voz de mujer, cómo va a ser la respuesta en este caso en inglés, y también hay otro tipo de información como información de la voz, el formato de salida, y los datos se deben de proporcionar en este formato: application SSML más XML. Para eso tenemos aquí nuestra clase servicio speech, y la llamada se hace con el método convertir texto a voz. Aquí está. Obtener texto de voz, le pasamos el stream. Acá tenemos el otro método, obtener voz de texto, en el que se proporcionan los parámetros que habíamos mencionado, como formato de salida, el tipo de contenido, y el resultado pues es un stream, un audio, el cual pues almacenamos en un archivo de manera temporal y después se va a reproducir por plataforma. En este caso pues tenemos código de Android, donde precisamente se hace la implementación para escuchar el sonido. También tenemos ahí métodos para iniciar el recording. Y pues en el caso del rating tenemos ahí el servicio de rostro, el servicio de face. Proporcionamos la fotografía, que puede ser, en este caso es la que tomamos desde la cámara, y utilizando el Face Service Client, en este caso es un paquete NuGet que se instaló en el proyecto. Obviamente requiere la llave, el endpoint, y nos interesa conocer la emoción. Hay más datos que podemos obtener, pero en este caso nos interesa únicamente la emoción. Se detecta y pues es lo que mostramos posteriormente, el valor y también la emoción detectada, que puede ser felicidad, tristeza, neutralidad, ira, disgusto y algunas otras. Entonces todo este código, la parte de los servicios es la parte importante, ¿sí? Porque es donde hacemos la llamada a los diferentes apps. Ya el resto pues es como queramos implementarlo, como queramos mostrarlo en nuestra aplicación móvil o en nuestra aplicación de sitio web o en alguna otra plataforma. Y de todas formas les recuerdo que cualquier duda que existe en el código pues pueden contactarnos a nuestros correos o ahí mismo en GitHub, ¿no? Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero que este evento pues sea del agrado de todos ustedes. Hasta luego y muchas gracias.